La parte carnal, nuestra naturaleza carnal. Ponga atención, por favor, porque quiero que lo entienda bien para que usted no ande cometiendo errores por ahí. Desde que Adán cayó en pecado y Eva cayeron, desde ese momento, hermano amado, la naturaleza caída entró, se manifestó, la naturaleza carnal, esa naturaleza pecaminosa, esa parte humana se manifestó. Y cuando esa parte se manifestó, todos los demás sabemos que la tenemos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una parte humana, tenemos una parte carnal, tenemos una parte pecaminosa dentro de nosotros. Pero cuando Cristo se aparece en nuestras vidas, Él nos da una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la naturaleza ¿qué? Espiritual. Y en esa naturaleza, ¿sabe quién se manifiesta allí? La gracia de Dios. Esa naturaleza espiritual, esa nueva naturaleza espiritual vive a través de la gracia de Dios. Camina en la gracia del Señor y nos llena a nosotros y nos hace vivir en la gracia de Dios. Y mire, por ejemplo, usted va a mirar a lo largo de los años a personas, líderes espirituales, hombres y mujeres que ya conocen acerca del Evangelio del Señor, que de repente, hermano amado, cometen errores. Y cuando ellos cometen esos errores, ¿qué se manifestó? ¿La naturaleza espiritual o la carnal? La carnal. Y a veces nosotros nos sentimos tan mal porque vimos a un líder, a una persona, a un hombre, a una mujer a quien admirábamos caer en algún desorden, caer en algún error, decir alguna cosa, enfadarse, molestarse, enojarse, entristecerse y caer en estado de depresión, es decir, con miedo al pasado, caer en estado de ansiedad, con miedo al futuro. Y decimos, ¿cómo es posible que pueda suceder? Bueno, su parte humanista, su parte humana, su parte carnal se manifiesta. Y tú y yo no podemos juzgar a las personas de manera en la que las desechemos del reino de Dios por lo que hayan hecho, porque tienen una parte humana como tú y como yo. Pero ahí le va. Mire, yo quiero ponerle estos ejemplos. ¿Se acuerda usted de Adán? ¿Adán cometió error, sí o no? Cometió el error. Aquí donde tú y yo acabamos de mirar los versículos que acabamos de ver, dice de que todos los sentidos estaban involucrados el día que Eva cayó en pecado, ¿sí o no? Todos los sentidos. Ella vio, ella oyó, ella degustó, amén, ella tocó, ella vio todo, estaban todos sus sentidos allí. Y por eso Pablo dice después, temo que como a Eva la serpiente os engañe y que haga que todos sus sentidos se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso lo hablamos un poquito el domingo. Pero mire, después de Adán, usted se va a encontrar en los versículos de la Biblia que viene Caín y Abel. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Falló o no falló? Falló. Caín falló. Después usted se va a encontrar a los hombres en el diluvio. Estos hombres estaban viviendo en su naturaleza carnal, estaban haciendo lo incorrecto, viviendo en desobediencia. Después usted se va a encontrar a un hombre llamado Noé, que este hombre conocía de la existencia del Dios creador. Pero ¿qué cree? Dice la Biblia que un día, cuando terminó el diluvio, cuando el diluvio pasó, Noé sembró viñas. ¿Y qué hice? ¿Qué dice la Biblia? Que se embriagó. Y cuando se embriagó, hubo consecuencias, ¿verdad? Y falló y bueno, trajo una maldición sobre su hijo, porque la verdad también fue consecuencia de eso. De usted después va a encontrarse a la Torre de Babel, un grupo de hombres fallando otra vez, y así sucesivamente. Pero mire, nuestros sentidos, dijimos el día domingo, son las facultades a través de las cuales nosotros percibimos. Otra vez lo repito, nuestros sentidos son las facultades que nos han sido dadas a través de las cuales nosotros percibimos. ¿Quién nos dio esos sentidos, hermano? Lo dijimos el domingo. ¿Quién fue? Dios nos dio esos sentidos.
A todos Dios nos dio esos sentidos. Y Dios mismo se caracteriza, o más bien dicho, se describe con sentidos también. Él oye, Él ve, Él toca, Él recibe un aroma, ¿verdad? Él tiene un olfato, Él habla, Él tiene todos los sentidos igual que nosotros. Somos hechos a imagen y a semejanza de nuestro Señor. Entonces oiga esto, dice así, que la información que recogen tus sentidos, la información que recogen tus ojos, la información que recogen tus oídos, la información que recoge tu olfato, la información que recogen tus manos, la información que recoge tu boca, es procesada por el cerebro. Y hay un área en el cerebro que se le llama sistema límbico. Y el sistema límbico es el centro de las emociones. ¿Qué pasa en el sistema límbico? ¿Qué hace el sistema límbico en el hombre? Dice que regula las emociones, regula tus motivaciones, regula tu memoria y tu comportamiento de supervivencia. Quiero que ponga atención a esto. Mis sentidos son el principio, hermano. Es el principio de una gran bendición o de una gran catástrofe. Mis sentidos son lo primero que va a ser tocado, es lo primero que va a recibir un impacto, que va a trascender dentro de mi cuerpo para traer una consecuencia favorable o una consecuencia devastadora. Dice que tú cuando ves algo, luego sube a tu cerebro instantáneamente, sube a tu cerebro. Por ejemplo, usted mira una serpiente. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando miramos una serpiente? Nosotros reaccionamos, ¿sí o no? ¿Y reaccionamos cómo? Buscamos que protegernos y se nos gesta el miedo. Se crea una emoción en nosotros. Cuando usted se hiere la mano y se la corta, ¿qué pasa? Usted comienza a sentir, viene a su cuerpo un sentimiento, una emoción de dolor, y usted y yo reaccionamos, pero todo inició por esos sentidos. Todo inicia allí. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque los sentidos, hermano, los sentimientos, las emociones también cayeron cuando tú y yo caímos, cuando el primer hombre cayó en pecado. También se dañaron. ¿Tú crees que antes había ira? No la había. ¿Cree usted que antes había resentimiento? No lo había. ¿Por qué tenía que tener ira Adán? No la tenía. No la tenía. Ninguna de las emociones negativas existían, porque los sentidos estaban sanos, porque los sentidos estaban alineados al propósito de Dios, porque los sentidos estaban alineados a la uniformidad del Señor, porque los sentidos del primer hombre, Adán, estaban mirando y estaban atentos a la cosmovisión de Dios. Todo estaba alineado. Y cuando el pecado entró, los sentidos se dañaron. Tus sentidos no se dañaron, los míos se dañaron. Y se dañó no solo mi sentido, se dañó lo que produce mis emociones y mis sentimientos desde allí, desde el pecado. Entonces, cuando un hombre y una mujer está viviendo en la naturaleza carnal, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar cuando yo estoy en la carne? Mis sentidos estarán afectados. Y Jesús dijo, si tu ojo está en tiniebla, todo dentro de ti está en tiniebla. Si tu vista está en tiniebla. ¿Y cuándo está la vista del hombre en tiniebla? Cuando está en pecado, cuando está viviendo en la carne, cuando está alimentando su carnalidad. Dijo, porque si tu ojo está en luz, alumbra todo dentro de ti. Todo dentro de ti. Entonces, amado, dice esta en la parte médica, ¿verdad? Que dice que
Esto trae como resultado experiencias sensoriales que nosotros llamamos emociones y sentimientos. Los sentimientos, hermano, surgen a través de la interpretación y la evolución de las emociones. Yo le traía por ahí una tablita, pero no se puede, mi teléfono está como que un poco bloqueado, el dispositivo, y no puedo ponerlo. Pero hay seis emociones básicas en el hombre. Yo creo que los niños cuando vieron es que no. Ok. Ok. Permítame tantito, permítame. Ok. Es que pensé que sí lo iba a poder colocar. O a tu número, Eric. A ti te la mando. ¿Lo puedes poner o no? ¿O a qué número? Ok, perfecto. Permítame tantito. Ok. Permítame, hermano, una disculpa. El problema es que no le entiendo a mi teléfono. Ok. No le entiendo a mi teléfono. A ver. Ahí voy. Es que no. O a ver, Moy, si tú puedes, es que no le... Ok. Bueno, ahorita usted va a mirar, si se nos puede permitir ahí mirar, va a encontrarse con que el ser humano tiene 6 emociones básicas. ¿Se acuerdan los niños que vieron la de Inmensamente, no? Una película secular que habla acerca de las emociones. Y estas emociones eran 6 emociones básicas, ¿no? ¿Qué era cuál? Alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa, y me faltó una que por ahorita la voy a tener aquí, pero eran 6 emociones básicas, y de esas emociones básicas salían otras más. Oiga bien, los sentimientos, dice, surgen. Ya, se pudo, gracias. Los sentimientos surgen de la interpretación, dice, y de la evolución de las emociones. Hay emociones positivas y hay emociones negativas. La importancia de regular las emociones nos ayudan al bienestar mental. Hermano, cuando tú y yo no regulamos esas emociones, nosotros vamos a estar dañándonos constantemente y dañando a otros. Los sentimientos influyen en nuestras decisiones. Cuando una persona tiene el sentimiento, se ha creado ya un sentimiento en él. Mire, yo creo que iba. Las emociones son a corto plazo, ¿verdad? Son a corto plazo. Por ejemplo, usted recibió, como siempre le digo, un pastel y usted se emociona, se pone contento, se pone alegre la persona porque recibió el pastel. Pero al ratito ya se le pasó porque es algo momentáneo. Pero una madre deja de amar, se le pasa el amor por su hijo, nunca, ¿verdad? Nunca se pasa. Eso ya es un sentimiento porque es algo duradero. Una persona se puede enojar con el hermano Sergio. Es decir, me enojé con el hermano Sergio porque dijo algo. Es una emoción porque al ratito me lo encuentro y no pasa nada y platicamos y ya lo olvidamos.
Pero si yo continúo sintiendo enojo hacia con el hermano Sergio y entonces comienzo yo a sentir que lo repudio, que yo no quiero verlo, que ni se me acerque, que entonces ya es un sentimiento hacia el hermano, ya se extendió y ya hizo un nido en mi corazón, y entonces ese sentimiento me va a llevar a tener decisiones en contra de él y a tomar comportamientos hacia él. Me van a llevar a accionar en contra de él, o me van a llevar a evitar cosas acerca de él. ¿Por qué le estoy hablando de esto, hermano? ¿Por qué? Porque hoy yo quiero basarme en el enojo. Diga conmigo: airaos, pero no pequéis. Dijo el Señor en su palabra: puedes enojarte, pero ten cuidado de no pecar. ¿Por qué? El enojo viene a ser algo momentáneo, una emoción. Pero cuando dijo el Señor, tienes un problema cuando el enojo se ha convertido o te ha llevado en accionar y ya es un sentimiento dentro de ti, y entonces vas a pecar. Vas a pecar. Dígale a su hermano que está al lado: si te enojas, vas a pecar. Yo no lo sé usted, pero yo le voy a decir, todas las veces que yo me he enojado he pecado, la mayoría de las veces. Sí, es la verdad. Entonces, mire, dice que el enojo trae consecuencias. Diga conmigo: resentimiento, indignación, fastidio, enemistad. Esas 4 cosas vienen después del enojo. Es decir, dijo el Señor, te puedes enojar, pero no peques. ¿Cuándo estoy pecando? Cuando guardo resentimiento. ¿Cuándo estoy pecando? Cuando guardo indignación. Cuando tengo fastidio. Cuando tengo rechazo, me produce rechazo, yo ya estoy pecando. Dijo el Señor, puedes enojarte, puede que pase. No es que te lo esté permitiendo de que, no pasa nada si te enojas. No, Él dijo, va a llegar un momento a tu vida en el que te vas a enojar. Dijo, pero ten cuidado de no pecar. ¿Ok? El siguiente, hijo, ahora sí puedes ponerlo. Ahí está, mire, ahí están los 6. Gracias, Eric. Ahí déjalo, hijo, nada más. Ahí están los 6. Ahí dice miedo, alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa. Y ahí está la ira o el enojo. Dice resentimiento, indignación, fastidio o animadversión. Animadversión significa enemistad, rechazo. Por eso se lo traduje un poquito más para que lo entendiéramos mejor. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahorita rápidamente? ¿De qué? ¿De qué? Del enojo, hermano. Ok. Usted conoció sobre Moisés. ¿Usted conoce de Moisés? No Moisés este hermano, el otro Moisés. A este Moisés usted a lo mejor lo conoce. La hermana Sarai lo conoce mejor que usted y su mamá lo conoce mejor. Hablamos de Moisés, el de la Escritura. Hermano amado, ¿se acuerda usted que Moisés fue un hombre que intercedió por el pueblo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando intercedió la primera vez? Porque había subido al monte y cuando bajó dice que ellos habían hecho un becerro y lo estaban adorando, y el Señor, dice la Biblia, que dijo, los voy a matar a todos ahorita. Porque todos ellos son desobedientes, murmuran en contra mía, nada les basta, nada les es suficiente. El Señor Dios no es el mismo que nosotros. Él había visto la condición del pueblo y pesaba el corazón del pueblo y sabía lo profundo del pueblo. Y al final, hermano, ¿qué resultó ser? La verdad. Ese pueblo no quería nada con el Señor. Ese pueblo era un pueblo rebelde. Esa era la verdad. Y el Señor le dijo a Moisés, los voy a matar a todos. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés dijo, Señor, no los mates. ¿Qué se dirá de ti, oh Dios, que los sacaste de Egipto para hacerlos morir en el desierto? Dijo, Padre, perdónales la vida. Intercedió por ellos.
¿Por qué causa intercedió por ellos? Yo creo que había amor. Creo que había amor. Después dice la Biblia que murmuraron en contra del Señor y el Señor envió serpientes. ¿Para qué? Para que los picaran. Y Moisés le dijo: Señor, se están muriendo. Por favor, sánalos, presérvales la vida. Dice que habían muerto miles, hermanos, en un solo día. Y el Señor le dijo a Moisés: ok, haz una serpiente, ponla en una cruz, y todos los que miren a esa cruz, a esa serpiente y en la cruz, van a sanar, ¿sí o no? Una vez más lo hizo Moisés. Pero nos encontramos a un Moisés, hermano, en su naturaleza carnal también. Y en esa naturaleza carnal yo quiero que usted se enfoque hoy. Éxodo capítulo 2. Vaya conmigo rapidito. Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Qué hizo, hermano? Los vio. El sentido de la vista. Dice: los vio y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, su hermano. Oiga, hermano, él observó. Le están pegando a uno de mis hermanos. Y él lo primero que hizo fue poner su sentido en aquel egipcio que golpeaba a su hermano el hebreo. Hablando de carne y sangre, no eran no familia, era del mismo pueblo, ¿no? Y él lo ve, y lo primero que pasó en ese sentido es que dentro de él se gestó una emoción. ¿Cuál fue la emoción que se gestó? Entonces dice, miró a todas partes y viendo que no había nadie, que nadie venía, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miren nada más, hermano. Antes yo no había leído como que detenidamente o enfocadome en esto a lo que ahora el Señor hoy me llevó. No dice que primero dijo le voy a pegar y se muere por accidente. No, dice que él quería matarlo, hermano. Él no dijo y lo voy a defender y por accidente se cayó y se... No, le dio hasta que lo mató. Ahí vemos ahora el sentido del tacto, lo agarró, le dio con todo, ¿sí o no? Habló, hermano, porque yo creo que Moisés, a la hora de estar sus sentidos involucrados en el momento, Moisés habló, Moisés tocó, todos sus sentidos estaban ahí. Y las emociones, ¿cuál crees que eran? ¿Estaba contento? ¿Estaba en tristeza? ¿Cómo estaba? Estaba enojado. Moisés estaba enojado. Estaba muy enojado. Enójate, pero no peques, dijo el Señor. ¿Había pecado o no había pecado Moisés, el patriarca de Dios? El gran hombre de Dios, ¿había pecado o no? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que nosotros podemos quitarle la vida a las personas? No, él había pecado. ¿Por causa de qué? De su enojo, de su sentido que lo puso dejó que sus sentidos carnales, ¿verdad? De la naturaleza carnal se involucrara y sus sentidos vieran, y hicieran y desearan y todo aconteció. Y lo hizo. Después de eso saca al pueblo de Egipto, lo lleva en el camino hacia Israel, hacia la tierra nueva que fluye leche y miel, y vienen en el camino, Dios hace portentos, abre el mar. Bueno, una cosa maravillosa sucedió y Moisés está con el pueblo ahora libre. Una cosa maravillosa. Y entonces Moisés sube al monte. Vaya conmigo a Éxodo 32:15. Éxodo 32:15.
Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados de uno y de otro lado estaban escritas. Dice el versículo 16, y las tablas eran obra de Dios. Las tablas eran la escritura de Dios grabada sobre esas tablas. Hay otra versión que dice que las tablas eran la obra de Dios, dice esculpidas a mano por Dios mismo. ¿Qué traía en la mano Moisés, hermano? Esas tablas, la obra de Dios. Eso que Moisés había subido al monte para estar en la presencia de Dios. Moisés había disfrutado de la presencia de Dios. Moisés había vivido algo que ningún otro hombre había podido experimentar. Moisés había estado allá y Moisés había traído consigo la señal de ese tiempo de consagración. Esas tablas las traía con él, la obra misma de Dios. Moisés vio cuando Dios escribió, Moisés vio cuando Dios habló, Moisés vio cuando Dios dio el lenguaje ese tan maravilloso y tan profundo, aquel misterio. Moisés estaba ahí y Moisés bajó con esas 2 tablas. Hermana, ¿usted se imagina eso tan bonito, que estés con Dios y te dé algo tocante y palpable para que tú puedas decir, estuve con Dios? ¿Se imagina usted eso tan bello? Pues usted tiene cosas que Dios le ha dado que son tangibles, que le muestran a la gente y que le deben de recordar a usted y a mí que estuvimos con Dios. Que estuvimos con Dios. Hay algo tan maravilloso en la concepción del hombre, de las personas en el vientre materno. ¿Sabe usted por qué las mujeres tenemos una bendición tan grande? Cuando el bebé está dentro de nuestro vientre, está en el modelo original de Dios. Se alimenta directamente, está conectado directamente. No hay nadie más que le alimente, solo la mamá. Solo la mamá, de ella viene su alimento, solo de ella. Ahí tiene la temperatura correcta, ahí tiene todo lo que él necesita, ahí está. Así se encontraba Adán y Eva en el huerto del Edén. La comunión con el Señor, su alimento, toda su necesidad era suplida por el Señor y todo era bueno, todo era perfecto. Cuando los bebés salen del útero materno, es esa transición que hizo el hombre al salir de aquel huerto del Edén. Viene el dolor. Dicen los médicos que en el vientre el bebé no experimenta dolor. No sabe lo que es. No lo sabe. Él dentro solo está experimentando sentidos que son placebos de cierta manera. Y reacciona hacia ciertas cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor nos ha llenado la vida de manifestaciones exclusivas en el que tú y yo podemos saber y creer y deberíamos entender que estuvimos con Dios, que Dios se manifestó a nosotros, que Dios provee a nuestras vidas, que Dios es maravilloso con nosotros. Pero mire lo que hizo Moisés, como muchos de nosotros hacemos. Dice la palabra en el versículo 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido, ni voz de alarido de débiles, es voz de cantar, voz de alegría, ellos están haciendo fiesta. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Ardió la ira de Moisés. Diga conmigo, Moisés se enojó y arrojó las tablas de sus manos y las quebró en el pie del monte. Hermano, fue Dios el que le dijo a Moisés que quebrara las tablas. ¿Quién las quebró?
Moisés, ¿en la humanidad y su carne o en la gracia? En la humanidad de su carne. Moisés se enojó en ira en la humanidad de su carne. El patriarca del Señor, ese hombre, se enojó. Y la manifestación vívida que traía en sus manos de la gracia de Dios y la misericordia de Dios, ese día le importó a él y la rompió. Muchas veces nosotros tenemos personas cerca que nos demuestran la existencia del Dios vivo. El varón que tiene una esposa le demuestra a Dios que le ama. Una esposa fiel le demuestra a Dios que le ama. Porque, hermano, créame que hoy en este siglo las mujeres y los hombres ponen cacho, como dicen los colombianos. Eso usted lo va a ver afuera, hermano. Usted lo va a ver. Usted lo va a ver en cualquier medio de allá afuera. Si usted tiene una prima, por ejemplo, yo tengo una familiar, tengo una prima, tengo una tía, y la tía ya está casada, pero ¿qué crees? A ella no le importa. Ella, si alguien le escribe un mensaje y se pone, ella habla, platica, él le dice qué guapa estás, oye aquí, que allá, oye, y coquetean y todo, y es normal. Pero Dios le dio a una mujer que es fiel, y él no mira la grandeza de Dios. A la mujer Dios le dio un varón que es fiel, ella no mira la grandeza de Dios. El Señor le dio hijos sanos, ellos no miran la grandeza de Dios. El Señor te dio hijos obedientes y no miramos la grandeza de Dios. El Señor te dio a lo mejor un lugar donde vivir, no miramos la grandeza de Dios. Ahí el Señor está diciéndote, ahí vas, esa es la señal de mi manifestación. Esa es la señal de mi manifestación. Tienes un lugar donde congregarte, que se predica la palabra de verdad, y no miramos que ahí el Señor está diciendo, estás conmigo. Pero ¿qué pasa? De repente nos enojamos, ardemos en ira, ¿y qué hacemos? Quebramos la manifestación del Dios vivo. El varón se enoja y lo que hace es lastimar, hacer morir a la esposa, al esposo, a los hijos, lastimarlos, a la relación. Lo que tengo, lo olvido, lo ignoro, lo dejo, lo abandono. Porque estoy enojado, porque estoy molesto. Y Moisés lo hizo por segunda vez. Lo hizo. Y veamos la tercera vez. Número 20:10. Número 20, desde el versículo 1 vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Siri, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Dice, y se fueron, Moisés y Aarón. Mira estos versículos, Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación. ¿A dónde se fueron? Dice. ¿A dónde se fueron? A la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros. ¿Sabe? La puerta del tabernáculo de reunión es el lugar de intimidad, ¿no? Es como el templo, era como la iglesia, era como la sinagoga, y ellos se metieron ahí adentro y te pusieron, dice que los rostros en tierra. Ellos estaban en postración total.
fueron a la iglesia, fueron a ese espacio donde ellos iban a hablar con el Señor. Y dice el versículo que la gloria de Jehová se les apareció. Y habló Jehová a Moisés. ¿Quién le habló, hermano? Jehová Dios le habló a Moisés. Dice, y le dijo, toma la vara. ¿Sabe dónde estaba la vara? ¿Sabe dónde estaba la vara de Aarón? La que reverdeció, la vara esa tan importante, tan maravillosa y que acompañó a Moisés a lo largo de su tiempo de ministerio. Estaba dentro del santuario, estaba dentro del tabernáculo. Y el Señor le dijo, toma la vara. Toma la vara. Vamos, llévala en tu mano. Tú sabes lo que significa esa vara para ti. Tómala. Vamos, agarra y tómala. Y dice la Biblia que le dijo, y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué iban a hacer? Hablar a la peña. Y ella dará su agua y le sacarás. No dijo Dios, y le sacaré agua. Dijo, y les sacarás. ¿Quién iba a sacar? Cuando ese contexto se habla, ¿a quién se le iba a atribuir, hermano? ¿Quién lo iba a hacer? Moisés. No dijo, y les sacaré. Dijo, tú les sacarás agua. Tú lo harás. Tú lo harás, Moisés. Toma la vara. Tómala. Ve. Háblale a la congregación. Trae a la congregación completa. Llévalos a la roca. Llévalos a la peña. Dice, y háblale a la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Sabe, hermano, que la roca, la peña de la que se menciona allí, es tipología de quién? De Cristo, amén. Se menciona en el pueblo judío la leyenda de la roca que se movía. Ellos mencionan una leyenda así. Nosotros, a través de Pablo y a través de las Escrituras, sabemos acerca de esa hermosa peña, ¿verdad? Pero los judíos mencionan una historia que dice que esa roca, la misma peña que hizo beber agua, dice que los acompañaba. Ellos cuentan la historia, los acompañaba a donde ellos iban. Ellos lo platican así, ¿no? Es bello pensarlo. Y dice aquí que él le dijo, vas a hablarle. Y cuando le hables, ella dará agua y tú les darás de beber a todos ellos y a sus animales. Y entonces dice el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara. Entonces Moisés entró al santuario, tomó la vara de delante de Jehová como él lo mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Gritó. Hermano, no llegó y les dijo, a ver, muchachos, vénganse, acérquense que tenemos que hablar con ustedes. Este ya lo traía atravesado acá. El pueblo hace unos momentos atrás los había parado y le había dicho, ¿a qué nos trajiste? Para que muriéramos, para esto, para lo otro, mejor nos hubieras dejado allá. Y dice la Biblia que Moisés fue adentro del santuario, ahí se tiró de rodillas y empezó a pedirle a Dios, y la gloria de Dios descendió y el Señor habló con él, pero no fue suficiente para calmarle su coraje. Él salió de allí. Él salió con la vara que representaba aquel grande nombramiento, hermano. Aquella gran misericordia de Dios. Él salió del templo, del mismísimo santuario, y salió afuera y le dijo, a ver, bola de rebeldes, vengan aquí. Y entonces dice el versículo, oíd ahora, rebeldes. Digo, ¿acaso yo tengo que hacerle sacar agua de la peña, agua de la roca? Y dice el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y bebieron todos, hermano. Oiga bien,
Dígale a su hermano que está al lado. Ya estamos concluyendo. Dígale a su hermano que está al lado. Siempre que haya enojo, la roca será golpeada. Hermano, siempre que tú y yo nos enojemos, siempre que tú y yo nos enojemos, ese disque evangelio del cual nosotros predicamos y hablamos y decimos a la gente muchas cosas, va a salir afectado a causa de nosotros. Cada que yo dejo que mis sentidos me gobiernen y mis emociones gesten sentimientos dentro de mi corazón, la roca que es Cristo terminará siendo afectada. Siempre mi comunión va a salir a la luz. La gente dirá, ¿para qué? ¿Cómo es que dices ser hombre y mujer de Dios? ¿Cómo es que lo dices? ¿Qué pasa con ese Jesús que cambia personas, que no ha podido cambiarte a ti? ¿En qué Jesús crees que no ha podido mudarte a ti? Hermano, cada que yo me enojo y que yo me vieron las bestias y todos saciaron su sed, quiero decirle algo. El agua sí brotó. A veces seremos parte de la provisión de Dios, no porque Dios esté de acuerdo con nosotros, es porque Él es fiel a su palabra. Y Él le acababa de decir a Moisés, Moisés, escucha esto. Le dijo, vas a entrar al santuario, vas a tomar la vara y cuando la tomes vas a llamar a la congregación y le hablarás a la peña y saldrá agua. Él ya lo había prometido. Moisés se dejó guiar por sus emociones, pero sus emociones no hicieron que la palabra fiel de Dios no se cumpliera, pero sí trajeron una consecuencia. A veces nosotros decimos, ya actué de esta forma y de esta manera, y mira cómo Dios sí lo hizo, Dios sí actuó, mira, entonces quiere decir que estoy bien, porque esto que yo sentía, pues, Padre, perdóname, estoy arrepentido, la regué, estoy arrepentida, la regué y no pasa nada. Mire, óigalo bien, ya Moisés había demostrado con su vida su humanidad, y con esto quiero decirte que todos aquí tenemos una humanidad, hermano. Todos tenemos una situación carnal, todos vivimos de alguna manera en esta parte humana, donde somos carne, donde hay pecaminosidad. Pero el Señor nos dice, ¿cómo quieres vivir? ¿Gobernado por la carne o quieres vivir gobernado por mi espíritu en la gracia? Porque cada que tu hombre carnal tome autoridad sobre ti, créete que va a haber daños. Créete que va a haber consecuencias. No puedes seguir pensando que las consecuencias se disolverán. La madurez es la que nos enseña, hermano, que las consecuencias sirven para formarnos. Y ese día el agua sí salió, porque Dios había sido fiel a su palabra. Como aquel día Sansón, Dios había sido fiel a su palabra y Dios dijo, este hombre será un paladín de Israel. Este hombre defenderá a Israel de sus enemigos. Y la palabra hasta el final se cumplió, ¿sí o no? Porque Dios fue fiel a su palabra. Pero ¿cómo terminó este hombre? Terminó mal. Terminó en una condición muy mal. Y la Biblia dice, hermano amado, en este versículo para concluir, y Jehová le dijo a Moisés, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Hermano, la incongruencia de mis acciones es falta de fe. ¿Se acuerda usted que Moisés había entrado al templo a orar? Se había tirado de rodillas ahí
en búsqueda de la solución que Dios le diera. Y ahora estaba en esta posición. Eso era incongruente, hermano. Y el Señor le dijo: por cuanto no creísteis en mí. Eso es falta de fe. Hay otra versión que dice: por cuanto no confiasteis en mí. ¿Sabe lo que significa creer, hermano? Que cuando una persona te dice algo, tú sabes que es verdad, tú crees en él. Cuando una persona te dice, oye, esto y aquello, tú estás creyendo en él, tienes fe en la persona. Y el Señor le acababa de decir a él qué es lo que iba a hacer. Él le dijo: yo le voy a dar de beber al pueblo, te voy a usar a ti. Al fin y al cabo la gente va a ver un milagro manifiesto a través de ti. La gente atribuirá este milagro al Dios poderoso, pero sí a través de ti, Moisés. Yo lo voy a hacer y te estoy diciendo cómo lo voy a hacer. Y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, nosotros no estamos teniendo fe en el Señor. Nosotros no estamos obedeciéndole al Señor. Él dijo: no me gusta esto, y yo hago todo lo contrario a eso. Estoy creyendo en Él, no estoy creyendo en su palabra. Me he engañado durante tiempo. Si Él ha dicho que Él maldice, que Él ha declarado maldición sobre los hombres y mujeres perversos, sobre los mentirosos, sobre los hechiceros, sobre los borrachos, el Señor declara sobre los impuros, sobre aquellas personas que se acuestan con hombres, dice mujer con mujer. El Señor ha declarado una palabra, hermano. Dijo: eso no heredarán el reino de los cielos. Si el Señor lo ha dicho y si yo lo practico, ¿le creo a Él o no le creo? No le creo. No le creo. Yo no tengo ningún temor. Cuando yo no hago algo es porque le tengo temor. Es porque yo le tengo miedo a eso. Que caemos en adulterio porque lo premeditamos. ¿Le tenemos miedo a lo que el Señor habló acerca de las consecuencias del adulterio? Claro que no. No. Nos falta fe, nos falta creer, nos falta entender. Las personas que viven en inmoralidad, ¿le tienen fe a Dios? No le tienen fe a Dios en eso. No le tienen fe a Dios. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, hermano, que el Señor le dijo aquí: por esto que hiciste. Dijo: por no creer en mí, porque tú no me obedeciste. Y luego le dice: por cuanto no me santificaste en medio de la congregación. Yo dije ahí: ¿qué significa eso, Señor? Es decir, tenía que hacer algún tipo de cierto tiempo de movimiento, tenía que quemar algo para santificarte. ¿Qué quería hacer? Y entonces el Señor me enseña lo siguiente. Escuche bien. ¿Qué significa no santificar al Señor en medio de la congregación? Porque muchos de nosotros no estamos santificando al Señor en medio de la congregación. Y la congregación no solo es la iglesia, la congregación es tu familia. La congregación es ese círculo de personas con el que tú te rodeas y a quien tú le tienes que tú tienes que demostrar algo. Dice, ¿qué es no santificar a Dios en medio de la congregación? Es no reconocer su santidad y actuar en consecuencia, separándome de lo santo de Dios. Otra vez, ¿qué significa que yo o que Moisés en ese día no le haya santificado en medio de la congregación? Significa que Moisés no reconoció la santidad del Señor y actuó en consecuencia, separándose hacia lo inmundo. Vivió ese momento en desobediencia a la palabra de Dios. Dios le había dicho: no le pegues, es que le hables. Él le pegó, desobedeciste. ¿Por qué viniste si te dejaste gobernar por el enojo, la molestia, la ira y le gritaste y le dijiste lo que dijiste? No, el trabajo no era tuyo, el trabajo era mío. Hermano, ¿sabe cuántos de nosotros estamos viviendo así? ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo así? No estamos santificando a Dios en medio de la congregación. No estamos creyendo que Él sea santo. Y dijo el Señor en su palabra, dijo: vosotros debéis ser santos como vuestro Padre es santo. El Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser.
Hermano, el Señor nos está hablando acerca de nuestros sentidos. El Señor nos está hablando acerca de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Pídele al Señor que te ayude. Ese enojo, ese constante enojo que agarra a uno. Nos enojamos por todo. Llevémosle al Señor. Digámosle: Padre, no me dejes caer en este pecado. Porque cada que me enojo hago cosas que no te agradan, y en vez de santificar tu nombre, yo no santifico tu nombre en medio de la congregación. En medio de mi familia, siempre yo quedo expuesto, y queda expuesta toda mi vida, queda expuesto todo mi ser. Estoy avergonzada, soy avergonzado en medio de mi casa, soy avergonzado en medio de las personas, porque la gente dice: ese que va a ser cristiano, esa mujer que va a ser cristiana, mira cómo trata, mira cómo actúa, mira cómo habla. Hermano, tenemos que volver a ser, porque ¿sabes? Ese es el gran principio del evangelio. La gente está fastidiada de palabras. La gente quiere acciones. La gente quiere acciones. La gente quiere que tú actúes de verdad como un creyente. La gente quiere que tú y yo actuemos de verdad como gente renovada, como gente transformada. Eso es lo que quiere la gente. Dejemos de actuar por nuestras emociones, dejemos de actuar por lo que vemos, y no lo analicemos desde el hombre terrenal, sino analicémoslo desde el hombre espiritual. Desde allí tenemos que analizarlo. Lo que sea que te ofrezcan, lo que sea que sea puesto delante de ti, analízalo, no desde el hombre carnal, sino desde el hombre espiritual, y analízalo. Por eso dijo Pablo que la única manera que tú y yo vamos a ser maduros es cuando nuestros sentidos son puestos en práctica, cuando nosotros constantemente los usamos. Dice que allí entonces vamos a recibir madurez en la vida de fe. Empiece usted a usarlos, empiece a usarlos. Actúe, hermano, actúe en fe, confíe en el Señor. No peque a través del enojo. No peques a través del enojo. Madres que pecamos con nuestros hijos cuando nos enojamos. Golpes, malos golpes a los hijos. Madres todavía cristianas que cuando el hijo hace algo lo azotan, lo golpean, lo avientan. Hombres que cuando se molestan golpean, afectan a sus esposas, tiran, empujan. No, hermano, tenemos que cambiar. Hijos que cuando estamos enojados deshonramos, no nos importa. Cuando estamos de buenas tratamos bien a nuestros padres, pero cuando estamos de malas ni me hables, ni me digas, yo no quiero. Necesitamos mudarnos, necesitamos cambiar, y eso solo lo va a hacer el Señor y su obra poderosa. Así que la invitación que el Espíritu de Dios nos hace hoy, hermano, es que le digamos al Señor: Señor, entrego mis sentidos en total y absoluta voluntad para ti. Haz conmigo lo que quieras y enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Amén. Póngase de pie en este día y analice, hermano, todo lo que el enojo le ha traído a su vida. Todas las veces que usted se enoja, que yo me enojo, ¿hacia dónde vamos? Analicemos todo el daño que ha traído el enojo en nosotros. Las cosas que estamos perdiendo o que estamos a punto de perder a causa del enojo. Moisés, hermano, yo creo que era el sueño más grande que él había aspirado. Poder entrar a la tierra prometida. Yo me imagino, pienso en lo que lloró Moisés cuando subió a aquel monte y el Señor le mostró la tierra. Y allá arriba, la Biblia dice que murió. Se cumplió la palabra de Dios. No iba a entrar. Y hasta el final es muy cierto. Dice la palabra que el Señor lo consideró un amigo, un hombre que no había hecho lo que nadie había hecho, pasar tiempo con él. Creo, hermano, que Moisés entendió claramente
que tenía que rendir todo al Señor. Y tenía que entender que a causa de esas cosas que Él había permitido en él, ahora había consecuencias para con él. Hermano, yo hoy te invito a ti, que ahí donde usted está, le diga al Señor: Señor, ayúdame. Padre, ayúdame. Quiero vivir como un hombre, como una mujer espiritual. Tengo todas las razones necesarias